pero justamente comienza, y como decíamos siempre, ¿no? Que justamente que se llama este libro La Expedición, una aventura hacia la intimidad con Dios, ¿no es cierto? Pero dice que esta seguramente no la vamos a olvidar, esta clase, esta lección, ¿no? En la que nos toca, y que siempre estamos hablando que la brújula es la que nos dirige, ¿no? Y la brújula, podemos decirle, la palabra, es el Espíritu Santo, es el Señor mismo que nos guía, ¿no? Pero dice que la aguja de la brújula hoy justamente señala hacia la historia de alguien que el Señor Jesús, a un seguidor de él justamente, que amaba mucho, y, y que esta enseñanza que el Señor le hizo a él seguramente también va a tocar nuestros corazones, ¿no? Y, y me hizo buscar, justamente en el diccionario dice que este consejo que le dio a su seguidor nos irá llevando, dice, a un mayor contentamiento, y nos va a ir llevando y nos va a hacer ahogar una beligerancia indecible. Entonces yo dije, ¿una beligerancia indecible? ¿Qué es una beligerancia? ¿No? Nunca la escuché. Está bien, sí. Así que la entré a buscar, pero la entendí más cuando entendía que la persona era beligerante, ¿no? Dice que una persona beligerante es aquella que muestra una actitud conflictiva y esa predisposición a la confrontación, ¿no? Independientemente de sus motivaciones. Dice, son personas que sostienen un comportamiento a veces como dañino para una organización, y que puede llegar aún a deteriorar muy gravemente el clima laboral. O sea, una persona que es conflictiva. Pero sí dice que a nosotros nos va a llevar a un mayor contentamiento y a ahogar esa beligerancia indecible, o sea, que no la decimos, pero a veces tenemos batallas interiores, ¿no? Por eso les digo que no, me dio con un caño, porque a veces tenemos cosas que nos suceden, ¿no? Y a veces en nuestra familia, o a veces personales, o cosas que nos ponen como medios, ¿no? Y todas estas situaciones, justamente como estábamos hablando, que vivimos como país, ¿no? Que por ahí nos disgusta, que no nos gusta lo que pasa, que por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, y nos pone como esa predisposición, ¿no? De que está ahí, indecible, que no se dice, pero está en el corazón. Pero que el Señor quiere justamente sacar esas cosas de nuestro corazón, de nuestra vida, ¿no? Y poner un mayor contentamiento, o sea, limpiarnos más que sacarla, yo diría, ¿no? Quizás, porque no se olviden que es un libro que lo escribe una persona que seguramente está traducido el libro, así que por ahí no está exacto como lo dice la persona, pero yo creo que es como sacando esto de nuestras vidas, ¿no? Vamos a leer en Juan 21, vamos a ver qué pasa allí, ¿no? Y mientras lo vamos leyendo, dice que estemos pensando como que, imaginándonos, ¿no? Como que nosotros somos los que estamos también ahí, en ese lugar, ¿no? En este pasaje que nos toca vivir. Y si alguno quiere creerse el protagonista, puede creerlo, puede pensarlo, ¿eh? Pero justamente dice, en Juan 21 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, ¿no? Junto al mar de Tiberias, dice. Y se manifestó de esta manera, dice. Estaban juntos, ya Jesús había muerto, resucitado, se les había presentado varias veces a los discípulos, ¿no? Pero ahora se les volvió a aparecer. Y dice a los 7 de sus discípulos, a 7. Y dice que se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, explica acá, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2, dice, de sus discípulos, y otros 2 de sus discípulos, no los nombra, ¿no? Después dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo, ¿no? Piensen que es después que Jesús es como que ya no estaba, o sea, había momentos que aparecía y se desaparecía, ¿no es cierto?, de estar con ellos. Entonces como que estaba allí, ¿no? Pensando quién sabe en qué, no sé, me lo imagino siendo Pedro, tirando las redes al agua, me voy a pescar, no sé, no tengo otra cosa para hacer. Jesús viene y se va, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿No? No sé, pienso, no es que está escrito acá, pienso yo, ¿no? Dice,
que él dijo eso y que todos lo siguieron. Fíjense que aún hasta en eso era como tipo líder, ¿no? Porque fíjate que dice que ellos quisieron ir con él, ¿no? A pescar. Iremos contigo, ¿no? Entonces fueron y entraron, dice, en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, dice, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad las redes a la derecha de la barca y hallaréis entonces, punto. Entonces, dice, la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, dice, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Si querés cerrar la puerta, Luz, cerrala. Versículo 9 dice, al descender a tierra, vieron brasas, dice, puestas y un pez encima de ellas y pan, dice. Y Jesús les dijo, traed los peces que acabéis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. ¡Wow! Y aún, dice, siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús. Y ahí viene la parte toda, en realidad, es llamativa, toda, en realidad, nos toca el corazón, ¿no? Pero dice, y ahí les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿no? No sé, me hace pensar todo eso, ¿no? De decir, es Jesús, pero estamos ahí, ¿no? Como diciendo, ¿será Jesús? No sé, me imagino algo así. Porque bien, fíjense lo que dice. Pero nadie se atrevía a preguntarle, tú, ¿quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, dice, y asimismo del pescado, ¿no? Y dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, dice, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, sí, ahí está, perdón que me pido. ¿Y quién es el que te ha de entregar? Y cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, ¿qué te importa? ¿Qué a ti? ¿No? ¿Qué te preocupa? Diríamos nosotros, ¿no?
Dice, ese es el discípulo que da testimonio de estas cosas. O sea que Juan está hablando de sí mismo. Fíjense que siempre está hablando de sí mismo en tercera persona, como ese discípulo que se recostó sobre Jesús cuando estaban cenando, ¿no? El Jesús dice, se habla de sí mismo como que Jesús más lo amaba, ¿no? O el amado de Jesús, ¿no? Habla de sí mismo siempre Juan y es el que está escribiendo este libro. Entonces dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo, wow, cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. O sea que tenemos apenas un porcentaje pequeño de todo lo que Jesús hacía, ¿no? Porque a veces me hace pensar, ¿y qué hacía Jesús mientras? Porque cuentan diferentes cosas, pero ¿y qué hacía mientras? ¿No? Sí, sabemos que él se levantaba temprano a orar y que hacía muchas cosas y que estaba entre la gente y se movía, pero a veces pensamos, ¿y qué otras cosas podría haber hecho? No, había un montón de cosas que había hecho Jesús y que no nos las han podido contar porque, como dice, no cabrían en todos los libros del mundo, podríamos decir nosotros, no alcanzarían a escribirse todos los libros con las cosas que hizo Jesús, ¿no? Pero vemos que acá en este capítulo de Juan 21, ya a lo último de Juan, ¿no es cierto? Y imaginémonos como si nosotros estuviéramos desayunando ahí con Jesús, ¿no? Pero qué bueno cuando están allí, quizás pensando, ¿qué hacemos? Mirándose las caras, ¿no? ¿Y ahora qué? Y que Juan diga, bueno, vamos a pescar, como diciendo, bueno, como para matar el tiempo, ¿no? Y que los otros dicen, bueno, vamos, lo siguen, ¿no? Y allí dice que están tiempo pescando y no pasa nada, ¿no? Y creo que dice al amanecer, ¿no? Dice que se vuelve, ahí se les presenta el Señor y que les dice, ¿y tienen algo para comer, no? Una de las preguntas. Y acá el ejercicio que la mujer pone, que hoy, mientras repasaba de nuevo, lo borré y después dije, no, las voy a dejar, ¿no? Y dice, ¿cuántas preguntas tienen, sí, todo lo que leímos? Y bueno, una de las preguntas era, ¿tienen algo que comer? ¿Quién se lo pregunta? Jesús, ¿no? Versículo 5. Otra era, ¿y tú quién eres? O sea, nadie se animaba a preguntarle, ¿y tú quién eres realmente? Pero ¿qué pasó en ese momento? Dice, ¿tienen algo de comer? Bueno, ¿no tienen nada? Bueno, vayan y tienen las redes del otro lado, ¿no? Entonces, fueron y lo hicieron, pero yo pienso, si ya Jesús en otra oportunidad les hizo eso, ¿se acuerdan? Al principio de todo, cuando se le presentó a Pedro, ¿cómo no reaccionaban, no? Pero a veces nos pasa que el Señor nos dice cosas y no reaccionamos y nos tiene que volver a decir, ¿no? Y por ejemplo, pasé una semana bastante batallada y la iba estudiando y yo, Señor, hasta que, bueno, me largué a llorar, que el Señor me hablaba. Y digo, wow, Señor, este pasaje lo leí, pero tenés que volver a decirlo. Y a veces no caigo que me estás hablando y que me estás diciendo, ¿no? Y el Señor tiene que volverte a decir tal o cual cosa, pero lo dice por amor, lo dice porque nos ama, ¿no? Y fíjate que ya se los había dicho y sin embargo es como que todavía no caían que era Jesús. Porque dice que en el versículo 12 todavía no se estaban del todo quererle preguntar, ¿y tú quién eres realmente? O sea, se miraban, sabían como que estaban con él, pero ¿será? Como una pregunta así, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Quién fue el que lo reconoció? Juan, ¿no? Y una vez escuchaba una prédica que decía, ¿por qué lo reconoció Juan? Y no sé si el predicador lo dice por revelación del Espíritu, pero dijo, porque era el que estaba más cerca de Jesús siempre. Por eso se sentaba recostado en el hombro de Jesús, ¿no? Como apoyándose para escuchar lo que Jesús les contaba, ¿no? El más cercano. Y ese discípulo fue el que dijo, ¡es Jesús! ¿No? Lo reconoció. Y ahí Pedro, ¿qué hace? Oh, creo que todos haríamos eso, ¿no? Eso te llena el corazón no sé, a mí como que me hace compungir el corazón, ¿no? De decir, creo que todos nos tiraríamos al agua a decir, queremos ir con Jesús, ¿no? Lo teníamos en medio nuestro, caminábamos con él, veíamos las cosas que hacía, ya te extrañamos, qué sé yo, y te vemos caminando ahí y alguien te reconoce, ¿quién no se tiraría al agua para ir, ¿no? Y otros esperaron porque tenían que tener las redes, pero él aprovechó, se ciñó la ropa, ¿no? Y se tiró al agua para buscarle.
al Señor Jesucristo, ¿no? Qué experiencia, ¿no? Eh, y vemos que este último capítulo justamente de Juan es el último y termina con un ping-pong de preguntas entre Jesús y los discípulos, porque se siguieron preguntando cosas. Hay otras preguntas, ¿no? Y que parte de las preguntas ya vienen con la explicación, o sea, con la parte de la historia donde Jesús le habla específicamente a Pedro, ¿no? Pero nos hace recordar las preguntas que nos hacíamos al principio, cuando empezamos a estudiar este libro, este estudio, que dice, las primeras preguntas eran, ¿se acuerdan cuando Jesús se acercó a los discípulos? Eran los discípulos de Juan el Bautista, no nos olvidemos. Y cuando se encontraron, Juan el Bautista se los presentó. Él es el que viene detrás de mí, ¿no? Este es él, ¿no? El elegido, el Mesías, el que yo no soy ni digno de desatarle las sandalias, ¿no es cierto? Y ahí es como que todos se quedaron, y lo siguió, dice Andrés, y después Pedro, ¿no? Y los demás discípulos, ¿no? Pero recuerdan que fue Andrés, era uno de ellos, el otro no me puedo acordar, no sé si fue Pedro, o fue Andrés y otro, porque después Andrés lo va a buscar a Pedro. Entonces ahí le cuenta. Así que no sé si era Andrés y otro discípulo que lo siguieron y le dijeron que querían ver dónde vivía, dónde estaba. Porque recuerdan que Jesús se de vuelta y le dijo, ¿qué buscáis? ¿O qué están esperando, no? Porque es como que vamos para, no sé, vamos para el fondo, ¿no? Vamos para allá, para la casa de la pastora y para atrás. Y yo me voy a voltear, como diciendo, ¿por qué me acompaña, no? Ah, bueno, me vendrá a ayudar. Entonces, Jesús como que sabía Jesús todo, pero ¿qué buscáis? ¿No? Le preguntó. Quizás para que ellos piensen qué era, no lo que ellos estaban necesitando o buscando o qué, ¿no? Qué curiosidad. Entonces ellos le dicen, ¿dónde te hospedas? Ahí ya pasa la otra pregunta, ¿no? Y después Jesús, ¿qué dice? Porque ahí ya lo van siguiendo Pedro y todos, ¿no? Dice, van caminando y creo que se encuentran con Felipe. Y Felipe le dice a Natanael, che, mirá, ahí viene Jesús, ¿no? Pero Jesús ya está escuchando y sabiendo, ¿no? ¿Y qué está pasando ahí? ¿Qué estarán hablando? ¿Qué están hablando? No, ¿qué estarán? Ya saben qué están hablando. ¿No? Y dice, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Natanael le decía, ¿no? ¿Cómo es que me conoces? Y Jesús le dijo, porque te dije que te vi de debajo de la higuera, ¿crees? Verás aún mayores cosas, ¿no es cierto? Entonces, todas esas preguntas que hicimos desde el comienzo, pero ahora vemos las últimas preguntas del capítulo de Juan, ¿no? Y vemos que justamente, y que nosotros podemos tener una vida llena de momentos que el Señor Jesucristo aún puede cerrar círculos, voy a decir, ciclos, cosas que hoy, no sé, el Señor me guiaba en el espíritu, creo, porque después cuando volví a repasar dije, es como que, sí, Señor, vos me lo hiciste pensar, ¿no? Y escuchaba un pedacito, pero fue un pedacito de un Instagram encima, que decía, por algo dice la palabra que Jesucristo dice en Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y decía, es el alfa y la omega. Y nunca me pregunté por qué el alfa y el omega. Claro, el principio y el fin. Sí, el principio de toda la creación y el fin de todo. Pero también puede ser el principio de tu vida, porque vos cuando lo aceptás a Jesús en tu corazón es el principio de tu vida, pero también es el fin de aquellas cosas que están en tu corazón y que no sirven, y aquellas cosas que vos tenés que sacar y limpiarte, es el fin de. Entonces, wow, me quedé como diciendo, nunca pensé ese versículo de el principio y el fin, pero de mi corazón, de las cosas que Él me quiere limpiar y que quiere que yo sea mejor, ¿no? Y acá vemos a este personaje, digo, ¿no? Pero persona, que era Pedro, ¿no? Y que podemos decir que Pedro pudo haber sido el mejor alumno o el alumno estrella, ¿no? De Jesús, hasta que, ¿no? Hasta que chan, ya sabemos, ¿no? Pero fíjate que él, cuando leemos todo este capítulo y la parte especial, cuando le hace las preguntas a Pedro Jesús, que le dice, ¿me amas? Después le vuelve a decir, ¿me amas? ¿No? ¿Me amas? Vemos como que Jesús lo empapa de redención, ¿no? A Pedro frente a sus compañeros. Porque no se olviden que cuando le dijo, yo voy a morir por vos, ¿no es cierto?
Y el Señor dijo, Pedro, no digas estas cosas porque me vas a negar. Y horrible, horrible cuando le fallamos. Yo por lo menos meto la pata después y dije, ¿para qué habré dicho esto? Me quiero matar, ¿no? ¿Por qué actúo así, no? Eh, yo la otra vez les contaba que estaba más sensible al Espíritu Santo, porque a veces no, porque no siempre estamos iguales, lamentablemente. A veces sí, pero a veces no, ¿no es cierto? Y les contaba que a veces cuando estaba más jovencita era más pegada, más cualquier equivocación, pedirle perdón, ¿no? Y en un tiempo también, no muy lejos, también estaba como muy sensible, que por ahí contestaba feo y después tenía que ir y pedirle perdón a mi esposo, ¿no? Entonces, por ahí era 1 o 2 semanas que estábamos ahí con tira y afloje, entonces yo iba y después me sentía horrible, entonces se me sentaba al lado y digo, te pido disculpas porque después ya lloraba, te pido perdón porque te dije así, así, no es así, así, así. Entonces, cuando volví otra vez a sentarme, ¿y ahora qué? Le decía, ¿no? ¿Y ahora qué? Pero porque el Espíritu Santo me traía arrepentimiento y no podía estar. Entonces tenías que ir y decir, hiciste mal, lastimaste, hiciste mal. Bueno, y digo, otra vez, ¿no? Y de tener que decirle. Pero yo digo, Pedro hizo cosas que decimos, ay, pero nosotros somos Pedro. Porque a veces nosotros lo negamos al Señor con nuestro comportamiento. O sea, decimos, hoy nos asombramos, mira este Pedro, pero somos como Él. Porque también somos humanos y a veces también hacemos cosas con nuestro andar. No, yo no lo voy a negar. Y hacemos cosas que lo negamos. ¿No es cierto? Pero vemos que necesitaba quizás esto, no quizás, necesitaba ser redimido, ¿no? Delante de. Por eso necesitaba este momento especial con Pedro. Lo necesitaba para después, cuando leemos el libro de los Hechos, vemos todo lo que pasa, ¿no? Y que quién lo hace, el Señor lo eligió a Pedro, ¿no? Pero vemos que justamente podría ser el más famoso, porque aún caminó sobre las aguas, ¿no es cierto? Yo me hice un dibujito de caminando en las aguas de Pedro, ¿no? Pero dice que fue el más famoso hasta ahí, hasta que llegó al punto de la negación, ¿no? Y no solamente una vez, lo negó 3 veces, ¿no? Así que podría haber sido ese alumno estrella de su clase, ¿no? Y como toda estrella, dice, puede ser ostentosa, ¿no? ¡Wow! Que a veces como que, ¿no? Ay, yo soy el que dije, no sé, la contestación primero, o la pastora preguntó algo desde el púlpito y, ay, sí, porque tal cosa yo puedo contestar, ¿no? Y a veces somos medios así. Y este Pedro todavía tenía esas cosas. ¿Recuerdan cuando el Señor por ahí hacía ciertas preguntas? Señora, ¿a quién iremos? ¿No? Le decía. Y él siempre el que primero contestaba. O el que siempre tenía esas cosas de seguirlo, de preguntarle, bien, Pedro, ¿quién dicen quién soy? Tú eres el hijo del Dios viviente. Bien, Pedro, no te lo dijo nadie, sino que te vino esa revelación, ¿no? Y era ese alumno que decís, wow, está siempre con las pilas puestas, siempre contestando, ¿no? Pero él era eso, ¿no? Este Pedro que por ahí podemos decir como una estrella, ¿no? Que a veces está brillando, ¿no? Pero cuando vemos acá este capítulo de Juan 21, no lo vemos tan estrella. Ya creo que el Señor fue moldeando ahí, ¿no? Lo fue moldeando en el transcurso, lo fue moldeando en la negación. A veces decimos, no es que el Señor es necesario que pequemos, no va a querer eso. Es que a veces nos pone a prueba y a ver qué hay en nuestro corazón y cómo reaccionamos. ¿Pero por qué? Porque Él quiere sanar, quiere restaurar, o quiere formarnos, o quiere sacar eso que no sirve y entonces quiere afirmar cosas en nosotros, ¿no? Así que vemos a este Pedro que el Señor está tratando, ¿no? Y lo vemos con mucho más humildad, ¿no? Y vamos a ver en Mateo 14, que es justamente cuando... Sí, Mateo 14. En el 22, ¿no? Cuando dice que Jesús anda sobre el mar, ¿no? Dice, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él, o sea que le dijo, vayan ustedes primero, ¿no?
dice, a la otra ribera. Y entre tanto, dice que él despedía a la multitud, despedida la multitud, dice, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo, dice. Y ya la barca estaba en medio del mar, dice, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas dice, a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Me imagino el susto que se han pegado. ¿No? Dice, y se turbaron, diciendo, ¿viste cuando vos decís, no, pero yo estoy seguro, y te pasa algo que te quedas helado y decís, ¿y esto qué es, no? Entonces dice, se turbaron, dice, ¿no? Diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero me quiero parar en esta palabra donde dice que entonces Pedro, ahí como siempre, al toque, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces Jesús dijo, ven, y desciende, ven, ¿no? Y descendiendo, dice Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Wow! O sea que tuvo su momento de brillo, ¿no? Porque sí, siempre estamos fijándonos, como siempre, nos fijamos en los errores, como hacemos que nos fijamos en los errores de las personas, pero no nos fijamos tanto en las cosas buenas de las personas. Una vez escuché a un psicólogo, tenemos siempre esa tendencia de que miramos lo malo y no lo bueno. Tenemos un evento y decimos, sí, pero viste, se pinchó el logo, ¿viste? O no, sí, quiso poner la música y no salió, ¿no? Y viste, la fulana de tal, vino con tal zapato o tal vestido que no le pegaba. Siempre tenemos comentarios malos. ¿Por qué no decimos algo bueno, no? Sí, pero la fiesta estuvo hermosa. Sí, pero no sé, el traje del novio me encantó. Sí, pero las palabras que le dijo eran románticas. No, siempre estamos mirando los defectos. O las luces... cuando se apagaron, todas las luces brillaban de colores, no decimos, sí, pero viste, quiso enchufar y no le salió, qué sé yo, ¿no? Siempre mirando eso, la falla. Pero fíjate que dice que Pedro caminó, estábamos leyendo que caminó sobre las aguas, ¿no? Sobre el mar, ¿no? Y allí, dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Yo creo que también me hago para abajo. Al menos Jesús dice, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pero él tenía que hacer todo esto para que vean que él era, para ver que hay poder, para ver que tengamos fe, porque le dijo hombre de poca fe, ¿no? ¿Por qué dudaste? ¿No? Y hay momentos que nos empezamos a ver todo, como estamos viendo en este tiempo, todo, por eso el Señor me decía, hablaba con mi esposo primeramente, y eso fue lo que me hizo el tic, ¿no? Y hablaba con mi esposo y le contaba, por teléfono, después les explico bien todo porque no están al tanto. Entonces le hablaba todo por celular y le decía, ¿por qué esto? Pues pasó esto, porque se están corriendo y están cerrando los negocios y acá y allá y lo que proponen en la televisión, ¿no? Y entonces, y Milei y este y el otro, ¿no? Y la Reta y la Bullrich y esto. Y entonces dice mi esposo, bueno, pero estemos tranquilos. Estemos tranquilos. Y digo, sí, tenés razón, le digo. Gracias por tu sabiduría, le pongo. ¿Viste? Me pone caritas, después me contesto, ¿no? Entonces yo después empecé a pensar y digo, tiene razón. ¿Qué es mi ley? Como dije, mi ley, tu ley, nuestra ley. Basta, digo, ¿no? Porque estamos pensando, ¿qué pasa si sube mi ley? ¿Y qué pasa si sube este? ¿Qué pasa si sube el otro? Y se me decía que en quién creo. Si creo en él, si creo, porque después de todo estamos diciendo que no dependemos de los hombres, dependemos de él, ¿no? Entonces, digo, ¿qué tengo que hacer? Más que estar pensando tengo que estar pensando, no pensando, alabándolo a él, creyendo en él, tomándome de su mano, y bueno, si él es el que pone reyes y saca reyes, ya está, ¿no? No sé qué, pero bueno, decía Flor, bueno,
chao, le digo, hablábamos sobre Ucrania y Rusia, que tienen la bomba y nos vamos todos. Ay, más, dice, pero sí, le digo, nos vamos al cine, se terminaron todos los problemas, le digo, ¿no? Pero yo digo, el Señor justamente nos dice eso, ¿no? Que confiemos en el Señor. Y a veces estamos así como dudando, ¿no? Y viendo todas las circunstancias, eso es lo que le pasó a Pedro, viendo todo, porque dice que empezó a mirar las olas y el viento y qué sé yo, y ahí tuvo temor y ahí fue donde se hundió. Y ahí a veces en vez de ver a Jesús, que es el que nos saca, a orar y decirle gracias Señor, porque a pesar de que, no sé, de que el dinero este mes parece que no me va a alcanzar, pero vos sos mi sostén, pero vos me dijiste que me vas a cuidar, pero vos en vez de estar pensando en eso, puedo estar diciendo y declarando, vos sos mi sostén, vos sos el que va a proveerme, vos sos el que va, no sé, a hacer entrar trabajo o hacer entrar ventas. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Porque dice tu palabra que vos sos mi pastor y nada me faltará. Y no estar pensando en este político o en el otro, ¿no es cierto? Amén. Amén. Entonces, qué tremendo, ¿no? Pero el Señor lo necesitaba mostrarle ahora en versículo 21 que estábamos leyendo, necesitamos justamente verlo a Jesús acercándose a Pedro para hablarle y para decirle estas preguntas que dijo justamente, Pedro, ¿me amas? ¿No? Pedro, ¿me amas? Otra vez, ¿no? Y fíjense que Jesús le pregunta 3 veces, ¿no es cierto? Y algunos dicen, algunos estudiosos o teólogos, se inclinan, dice, hacia la probabilidad de que la cantidad de veces que Cristo le preguntó a Pedro si lo amaba fue para igualar la cantidad de veces que Pedro lo negó. Sí, yo lo pensaba también, que le preguntó 3 veces, porque 3 veces, o sea, Jesús le preguntó 3 veces porque Pedro le falló 3 veces. Algunos piensan eso, yo a veces también lo pensaba, ¿no? Pero también puede ser una segunda oportunidad sin estar contando las 3 veces. Pero también me hace pensar que puede ser como diciendo, para que sea bien que lo entiendas, Pedro. Yo sé que vos sos por ahí medio como que a veces no entendés las cosas. Yo soy igual que vos. Si a mí me sugieren, yo no entiendo. A mí me tienen que decir, sí, mi esposo se enoja, porque a veces me dice, porque podría, ¿no? Que se, no sé, ponele, hacer un guisito. Y yo, sí, capaz que te sientas al lado y digo, sí, pero tengo pollo, ya lo saqué, no caigo que me está diciendo, me quiero comer un guisito. Ahora ya sabe que soy re despistada, e incluso saber que me pierdo en los horarios y los días y todo, entonces ya me lo dice directamente. ¿Por qué no haces un pollito con un guisito? No, no caigo, ¿no? Hay gente que no cae, bueno, menos mal que tenemos a nuestras parejas del otro lado que caen y que nos avivan, ¿no? Pero bueno, yo creo que a lo mejor tenía que hacerle bien clarito, diciéndole, 3 veces fue, 3 veces te estoy diciendo, para sanar tu corazón, ¿no? Eh, una, y aparte, otros piensan que puede haber sido una segunda oportunidad, porque qué bueno que Jesús es justamente, y Dios es el Dios de las oportunidades, ¿no? Que si le fallamos o si metimos la pata, y no 3 veces, no sé cuántas veces le metemos la pata, pero Él nos sigue dando oportunidades cuando nosotros tenemos un corazón sincero, ¿no? Ante Él, y de pedirle perdón sinceramente, ¿no? Es una segunda oportunidad, ¿no? Justamente el mismo hombre, Jesús, ¿no? La misma boca, ¿no? El mismo tema, justamente, el resultado opuesto ahora, porque no es que lo está negando, sino que le está preguntando y él está haciendo, sí, Señor, te amo, ¿no? O sea que sería una preciosa redención que el Señor está haciendo sobre Pedro, y, y que Él quiere que justamente veamos esto, ¿no? En este tiempo de expedición, ¿no? De nuestro camino, ¿no? La motivación más fuerte para nuestra obediencia, dice, a su llamado es nuestro inmenso afecto por Él. Pero yo me había marcado algo. Esto primero. El afecto con la vocación en la escena
también refuerza algo que hemos visto en nuestra expedición. Y me aclaré. Jesús justamente le está dando afecto a Pedro cuando le está haciendo estas preguntas y le une el afecto con el llamado. O sea, le muestra el amor con el llamado. Porque ¿qué le está preguntando? Pedro, ¿me fallaste? No, ¿qué le está diciendo? Pedro, ¿me amas? ¿Y después qué le contesta cuando Pedro le dice que sí? Sí, le dice. ¿Sí? ¿Pero qué le dice Jesús? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Entonces, ¿qué le dice? ¿Me amas? Y le afirma el llamado. Está diciendo, apacienta mis ovejas. Entonces, fíjate que Dios siempre nos va a hablar con amor. Entonces, te está diciendo, ¿vas a hacer esto? ¿Me amas? Sí. Bueno, entonces hace esto. Después le vuelve a decir, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y ahí ya creo que Pedro llora, ¿no? Dice, sí, Señor, tú lo sabes todo. Pero le vuelve a recalcar con amor y le vuelve a decir, estás perdonado y te estoy encima remarcando qué vas a hacer por mí, ¿no? Qué precioso. Y fíjate que, ¿qué es lo que necesitamos? Justamente la motivación más fuerte para nuestra obediencia a su llamado es justamente el amor inmenso que Él tiene hacia nosotros. O sea, ¿viste cuando nosotros oramos y decimos, Jesús murió en la cruz? ¿Y cómo no lo voy a amar? Si Él dio su vida por mí. ¿O no? A veces cuando vamos a meter la pata, ¿no te hace pensar, pero no puedo hacer esto porque Él me ama y Él dio su vida por mí? Entonces que me quedo como diciendo, pero está grande la tentación, pero no lo voy a hacer. Porque vos diste tu vida por mí. Entonces, por amor, ¿no? Por amor, no voy a hacer esto o tal cual cosa, ¿no? Pero qué bueno que vemos esas preguntas, ¿no? Que el Señor le dijo, Simón, hijo de Juan, hijo de Jonás sería en realidad, ¿no? ¿Me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Y otra vez, ¿no? Jesús lo llama con amor, justamente. Y me anoté esto y lo quiero leer tal cual, porque me lo puse como clave. Y se guarda esto en algún lugar accesible de tu memoria. No sé si me lo voy a copiar y me lo voy a poner ahí pegado en varios lados, porque no me lo quiero olvidar porque tocó mucho mi corazón. Y se guarda esto en algún lugar accesible de tu memoria. Y como tengo corta memoria, entonces por eso me lo quiero escribir. Dice, cuanto más difícil es la obediencia, más debes orar por amor. Y dije, ¡chan! Cuanto más difícil es la obediencia, más debes orar por amor, no por fuerza. ¿Viste cuando decís, ay Señor, dame fuerzas? Ay Señor, no dice, más debes orar por amor. No ores tan solo para ser fuerte. Ora para amar a Jesús más que a nadie ni a nada en esta tierra. Y me tocó fuerte porque dije, más que a nadie ni a nada. Porque ese sí, Señor, yo te amo. Yo te amo más que a nadie, le cantamos, ¿no es cierto? Pero después, mi hija me puede. Porque por ahí me llama Jesús a orar y ella me dice, vamos a ver una película y estoy ahí. ¿Cómo hago? Bueno, miremos un capítulo. ¿No es que lo amo más a Jesús? En esas decisiones ahí nos pone a prueba. ¿Amo entonces realmente como digo que amo? O por ahí nuestros esposos dicen, vamos a dar una vuelta a tal lado. Y el Señor quiere que esté orando, o el Señor quiere tal cosa. Y yo, ¿cómo hago? Ahí, ¿no? Fíjate que dice, ora para amar a Jesús más que a nadie ni a nada. Y a veces el Señor también nos llama en la mañana o en la noche. Ay, Señor, quiero dormir un rato más. O nos llama a la mañana y yo digo, pero si no hago esto y no hago esto, no puedo ir hasta Ballester a ver esa cartera que vi el otro día y que me quiero comprar. Entonces, bueno, sí, leo rápido la Biblia y Señor Jesús, te pido que nos cubras. ¡Chao! Hago rajando. Y me voy a comprar. Y entonces después, cuando estoy comprando la cartera, dije, ¿me amas? ¿Realmente me amas? Y yo dije, oh. Y te hace pensar. Más que a nadie, más que a nada, ni a nadie en esta tierra.
creyendo en lo más profundo de tu ser que lo mejor que puedes hacer por los demás, o sea, por tus hijos, por tu familia, por los que te rodean, a la larga, dice, es amar más al Señor. El camino más fácil en un acto difícil de obediencia es el que se ha abierto con amor, dice. Cuando Jesús te ha cautivado de tal manera que seguirlo equivale a seguir tu corazón, dice, el puro romance de tu expedición te llevará a lugares donde el aventurero más intrépido no se atrevería a pisar. Porque reconozco que que hay momentos que he estado tan cerquita y le he preguntado al Señor tal o cual cosa que querés que haga, y el Señor me dijo, y ahí me tiro de cabeza, aunque la pileta tenga agua o no tengo agua, y no me pregunto, ¿tiene agua? Y no dudo, lo hago. Pero hay momentos que no estoy tan firme, que quizás estoy como Pedro, pero el Señor nos está llamando a que seamos firmes, y a que Él pueda afirmar nuestros corazones de tal manera con su amor. Fíjate que nos está diciendo con el amor, no como decir, bueno, lo tengo que obedecer. O a veces nos levantamos el domingo a la mañana, bueno, tengo que ir a la iglesia, tenemos que ir a preparar todos los equipos. No, me tengo que levantar con gozo, tengo que ir a una hora antes, bueno, como dice él, me levanto a las 7. Sí, a las 7 me tengo que bañar, me tengo que preparar. No me dice, me tengo que levantar. Ay, Señor, dame fuerzas. Ya sé que tengo que ir a tu casa, pero dame fuerzas. No, que me pueda levantar con gozo, decir, bueno, me baño, me preparo, me cambio, estoy a tiempo, ¿no? Y no que estar como arrastrándonos, o a veces tenemos que arrastrar al otro, ¿no? Que tenemos atrás nuestro, ¿no? Pero ¿no? Y que no sea una obligación, sino que sea por amor. Cuando Jesús te ha cautivado de tal manera, dice que seguirlo equivale a seguir tu corazón. El puro romance de tu expedición te llevará a lugares donde el aventurero más intrépido no se atrevería a pisar. Me encantó eso. O sea que no lo hagamos por obligación, que lo hagamos por amor, porque Él nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros. Y a veces lo tenemos tan como, sí, Él murió en la cruz, ¿no? Sí, pero si pensamos realmente, yo creo que no meteríamos tanto la pata si estuviéramos pensando que Él dio todo por mí. Él dio todo por mí, ¿no? Ahora pasamos a otro tema. Vayamos a otro punto. Dice, ¿captaste igual cuando fuimos leyendo en Juan 21? ¿Captaste igual esa pregunta que medio me equivoqué porque me parece que ya estoy leyendo poco otra vez con los anteojos? Cuando dice que estaban Jesús con Juan y voy al capítulo, con Juan y Pedro, y recuerdan que le preguntó, sí, acá. Sí, pero primero dice que el discípulo amado, al que amaba a Jesús, dice, ¿no? Dice, estaba allí sentado justamente en la cena, ¿no? Se había recostado al lado de él y le preguntó, dice, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿No? Ahí ya casi colgando y terminando el capítulo y el libro de Juan, ¿no? Le pregunta, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿No? Y cuando Pedro le vio, o sea, a él se le ocurrió la pregunta a Juan, ¿no? Y Pedro lo mira, ¿no? Y Pedro lo mira y ha dicho, ¿y qué va a pasar con él? Yo me lo imagino así, más informal, ¿no? ¿Y qué de él? Dice, ¿no? Acá. Pero él dijo, ¿y qué va a pasar con este? ¿No? ¿Y qué le dice Jesús? Dice, si quiero... ¿Y qué de esto? ¿No? Dice, y Jesús en el versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, me encanta, que a ti, pero no lo va a decir como lo digo yo. Seguramente yo le hubiera dicho, ¿qué te importa vos? Pero Jesús lo dice con amor, aunque pareciera que sonara así, ¿no? Dice, ¿qué a ti? Sígueme tú. O sea que le marca el paso. ¿Qué te preocupa a vos? ¿Qué voy a hacer con él? ¿No?
seguime vos. O sea, no mires a lo que está haciendo el otro, mírame vos a mí. Y a veces hacemos eso, estamos siempre mirando que este hace este, que el otro hace el otro. Ay, ¿por qué ella recibió esto? ¿Por qué el otro recibió el otro? ¿Y por qué yo? ¿No? Me ha pasado, ¿no? De preguntarme estas cosas así, o compararme, pero ¿cuántas veces hemos hablado de esto de no compararnos con otros? Porque cuando, no voy a olvidar nunca esa predica que decía el pastor, no compararnos nunca con otro porque siempre vas a encontrar algo o mejor que vos y vos te vas a sentir menor, o vas a encontrar algo menor que vos y vos te vas a rellenar de orgullo, ¿no? Y de soberbia diciendo, pero yo soy mejor o yo tengo más, ¿no? Entonces nunca hay que compararse porque hacemos algo que a Dios no le agrada, justamente, tanto de una manera como de la otra, porque tampoco al Señor le agrada que nos sintamos poca cosa. Entonces no nos comparemos, sino que lo miremos al Señor justamente, ¿no? De compararnos no nos hace bien, ¿eh? Así que fíjate que este Pedro le hace esa pregunta, ¿no? Aunque Juan la recalca 2 veces en el versículo 22 y se la vuelve a recalcar en el versículo 23, pero Pedro lo dijo una sola vez, ¿no? Le dijo justamente, ¿y qué de este, no? Y acá en el 23 dice, este dicho, dice, se extendió entonces, dice, entre los hermanos, ¿no? Dice que aquel discípulo no iba a morir, porque siempre nuestra mente va, ¿no? Siempre más rápido que lo que el Señor quiere decir. Y a veces el Señor te tiene que decir, vení para acá, ¿no? No pienses de más, ¿no? Y fíjense, dice, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que Él quede hasta que yo venga. O sea, si yo quiero hacer lo que yo quiero, ¿qué te molesta a vos? ¿Qué a ti? ¿No? Este es el discípulo que da testimonio, dice, ¿no? El que escribió todas estas cosas y después sigue diciendo, tantas cosas había para escribir. Entonces vemos acá que Él le dice, ¿y a vos qué sería, no? En realidad. Sin embargo, estas cosas a veces nos hacen tropezar. Y una y otra vez. Porque no podemos decir que no, algunas veces lo hemos pensado. Jesús, ¿por qué no me llamaste a eso? ¿Por qué no me diste un regalo como ese? ¿No? Capaz que vemos que al otro, le oraron y dice, ¿por qué no me decís eso a mí, Señor? ¿Por qué no me lo decís? O porque me ha pasado de escuchar oraciones que están ministrando y yo digo, y a mí no me dice nada, ¿no? ¿Por qué? Pero si vos ya tenés una relación con Él, obvio que no te lo va a decir porque ya te lo dijo. O no te lo quiere decir para que vos vayas y lo busques, porque entonces estás muy pancha, y no, porque me lo ha dicho, estás muy pancha y querés ya recibir la comida cuando yo te quiero mandar a vos a buscar el pescado y que vos lo saques del agua y te lo cocines, no que estés esperando que el otro ya venga con el delivery listo. Entonces, no sé, a veces te dice, te quiero decir, a veces no te lo quiero decir, o a veces quiero que vos lo busques, no que estés tan pancha recibiendo, búscame, ¿no? Pero preguntamos esas cosas, ¿por qué no me diste un regalo como ese? ¿Por qué a mí no me salieron las cosas de esa manera? ¿Por qué no puedo tener ese éxito o un ministerio como aquel? ¿Por qué no puedo encontrar un amor como ese? ¿Por qué mi matrimonio no resultó así? ¿No? ¿Por qué mis hijos no son como estos otros hijos? ¿Por qué no soy tan atractivo como aquel o tan atractiva? ¿Por qué tengo que tener este cuerpo y no puedo tener el cuerpo de fulanita de tal? ¿No? De Pampita, por ejemplo. Es hermosa por todos lados. Tiene una piel, tiene una cara, unos gestos, tiene un cuerpo. ¿Por qué no puede ser una Pampita? Pues ya te hubieras perdido, dice el Señor. No. Pero a veces hacemos esas preguntas, ¿no? Raras. ¿Por qué no tengo esa salud, mi rodilla, ¿no? ¿Por qué tus planes para mí no podían ser esos? Tenemos esas preguntas. Yo no me olvidaré esa vez que estaban en una iglesia y habían invitado al pastor, yo creo que se los conté a ustedes, al pastor, y justo vino con la pastora y pasó el matrimonio a predicar. Y hablaban los dos de delante y yo estaba tan mal, tenía tantas luchas en mi corazón. Y cosas que me hacían sentir frustrada, y a veces porque por ahí vemos no a Jesús, sino estamos viendo las circunstancias, ¿no?
Y entonces cuando estamos viendo las circunstancias como Pedro, que se fue para abajo en el agua, entonces yo estaba como mirando ya, yéndome abajo, ¿no? Entonces estaba así. Y los veía predicando y digo, claro, porque justo la pastora dijo algo. Y entonces yo dije, claro, es mi corazón y el Señor escucha todo. Y ella lo dice, porque, mirá vos, ¿no? Ella lo dice porque lo tiene al lado. Que viva, es re fácil, decía yo. Y me largué a llorar. Y me quedé ahí. Estaba sentada atrás de Angelito y Lucy, así que me tapé ahí y lloraba. Perdón, Señor, por empezar a eso. Perdón, le dije. Pero cuando terminó la reunión, me empezaron a ministrar. Y se acercaron los dos, pero el Señor habló. Y ahí fue cuando el Señor me dijo, nunca más te vas a sentir sola. Nunca más. A partir de ahora yo sano tu corazón. Y te digo, nunca más me sentí sola. Pero a veces tenemos esas preguntas que nos comparamos con otros. Y no tenemos que compararnos porque Dios tiene un trato con cada uno de nosotros. Y Dios está forjando algo en cada uno de nosotros. Y quizás en ese tiempo yo tenía que estar sola y tengo que seguir. A veces me pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué todavía Él no viene? Pero veo que el Señor está haciendo cambios y también hace cambios en mí. ¿No? La otra vez me decía que Dios le dio una hijona a Pablo y que a veces tu hijo es tu esposo. Y lo me dijo, ¡Bra! Y digo, parece que estoy supiendo todo lo que pasa en mi casa. Pero digo, Señor, antes me dijiste que era mi hija y ahora me decís que es mi hijo. Y cuando Pablo te decía, sáqueme el aguijón, Señor, y vos dijiste, bástate mi gracia, Señor, me vas a decir, bástate mi gracia. Decía, ¿no? Pero el Señor nos forja y nos forma. Pero yo veo que hay cambios, ¿no? Y que hay cambios que por ahí mi esposo, que yo antes le decía cosas y como que no escuchaba, pero yo ahora le digo cosas y me escucha y dice, sí, tenés razón. Le digo cosas de la Biblia y digo, sí, tenés razón. Ay, ¿será de verdad el pellizco, no? Señor, estás viniendo pronto. Pero yo veo cambios, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el Señor quiere forjar cosas en mí, quiere forjar cosas en Él, quiere hacer cosas en nuestras vidas. Está obrando, como le cantamos muchas veces. Señor, estás obrando, ¿no? Aunque yo no lo vea, estás obrando, dice esa canción, ¿no? Ese coro. Así que eso es lo que nos dice justamente, que no nos comparemos. Y justamente en esta cultura que nosotros tenemos tan competitiva, ¿no? Porque vos tenés que ser esto, tenés que tener esta casa, tenés que tener este auto lujoso, tenés que tener esta cartera último modelo, tenés que tener, ¿no? O tenés que tener un título, o tenés que ser alguien, o no sé, tener un cierto grado en tu trabajo, ¿no? Es el mundo que nos lleva así. Pero por algo el Señor nos dice que nosotros no seamos como este mundo y que no nos apeguemos al sistema de este mundo. Y me doy cuenta que a veces cuando uno empieza a, como dijimos, a bajar los ojos y empezamos a darnos cuenta que empezamos a entrar al sistema del mundo. Entonces ahí guarda, volverá y retroceder, ¿no? Pero justamente, si no queremos distraernos en nuestra expedición, y vivir tropezándonos y quedar con las rodillas y los codos ensangrentados, la competencia puede requerir más que simplemente resistencia. Dice, mientras la familia de Cristo, y esto me dio, ¿no? Digo, wow. Mientras la familia de Cristo, dice, se transforma en el hazmerreír público gracias a la rivalidad entre hermanos, hace falta renunciar. Porque decimos, no, pero yo no estoy compitiendo con, ¿no? Pero a veces es como que pican ciertas cosas. Pero mira, está hablando, o está predicando, o está dirigiendo, y yo, pero cuando yo suba, yo también voy a hablar. No. Y hay esas cosas. Y el Señor no quiere que haya esas cosas en la iglesia, ¿no es cierto? En nosotros que somos la iglesia. Dice, pero lo que más me dolió fue esto, que mientras la familia de Cristo, y dije, wow, Señor. Y aún decís en tu palabra que eso es diabólico, ¿viste? Cuando hay celos y envidias y qué sé yo, dice, ¿no? La palabra. Dice, esto es del diablo, ¿no? Dice, mientras la familia de Cristo se transforma en el hazmerreír público, gracias a la rivalidad entre hermanos.
¿Por qué el hazme reír? Porque otros están mirando. Y a veces decimos, no, no se dan cuenta. Sí que se dan cuenta. Fíjate que a veces te dicen, yo no voy a ir ahí a la iglesia, que al final los de adentro son peores que los de afuera. He escuchado esas cosas. Son fuertes para decir, ¿no? Y yo digo, wow, qué tremendo. Pero mientras nosotros por ahí estamos en esa de yo lo voy a hacer mejor, yo voy a hacer esto, o yo quiero estar parado ahí adelante para hacer tal o cual cosa, en ese espíritu de querer competir, la gente se pierde. A Dios no le agrada que haya esa rivalidad entre hermanos. Los creyentes deben ser compañeros en lugar de competir entre ellos. Deben ser amados y añorados, gozo y corona para nosotros. Y me tocó tanto gozo y corona, porque he leído cuando el Señor nos dice que nos amemos los unos a los otros, que amemos a nuestro prójimo, que cuando dice ama a tu enemigo, ¡ay! Cómo duele, ¿no? Pero me ha tocado de que una vez el Señor me habló en sueños y me dijo, orá por esta persona que es tu enemiga. Y yo dije, ¿por ella? ¿Por qué? ¿No? Un tiempo atrás, en otra iglesia. ¿Por qué? ¿Vos viste todo lo que ella me hizo? Yo todavía tengo que orar por ella. Y me puse a llorar. Y dije, ¿querés sanar algo a mí? ¿Querés que yo perdone? Primero pensé, mírala, ¿no? Mírala a Ruth, ya estaba Pedro ahí. ¿Me estás confiando esto? Porque si ella es mi enemiga, ¿me estás confiando esto a mí? Después dijeron, ¿por qué estás confiando esto en mí? No estás confiando esto en mí, me quieres sanar el corazón, ¿no? Porque si te dice que aún ores por tus enemigos, ¿no es cierto? Wow, es duro orar por un enemigo. Y he escuchado también a veces decir, ni ores por tu enemigo porque lo estás maldiciendo, ¿no? Y porque oras mal a veces. Porque Señor, yo oro, pero fíjate vos lo que hizo, ¿no? No, tiene que morir eso, tiene que salir ese dolor, tiene que salir esa amargura, ese enojo, ¿no? Para que el Señor sane las heridas del corazón. Pero fíjate que dice que debemos amarnos. Debemos, entre hermanos, debemos tener, me perdí, sí, debemos ser amados, añorados, gozo y corona, ¿no? De cuando nosotros no nos vemos porque pasa algo, porque viajamos, porque no fuimos, porque no sé, ay, cuánto extraña, me pasa a veces que cuando me voy digo, extraño estar con ustedes, digo, estoy paseando, sí, pero llega el día clave y yo digo, me gustaría estar ahí cantando, estando, ¿no? Y cuando a veces también ustedes por ahí se van y decimos, falta, se siente algo, y decís, faltan ellos, ¿no? Aunque obvio que uno entiende que también salen para distenderse, que es bueno también, ¿no? Pero ser añorados, ¿no? Y lo que me gustó, dice, y que sea corona para nosotros. Y me llevaba a Filipenses 4:1. O ahora mismo, ¿no? Cuando vemos que alguien falta, ¿no? En el grupo. Y decimos, wow, ¿no? Pero fíjate lo que dice Filipenses 4:1, que lo habré leído, sí, y no le presté atención, ¿no? O le presté atención para otro tema, pero ahora cuando lo llevo a eso dije, wow. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, dice Pablo, wow, gozo y corona mía. Estad así firmes en el Señor, amados. Y que alguien te diga, hermana, para mí sos amada, deseada, gozo, corona mía. Yo, este se está tirando un lance conmigo. ¿Será José el que me lo está hablando? No, fuera de eso. Pero qué bueno que alguien pueda decirte realmente te amo con el amor de Jesús y realmente para mí sos amada, sos deseada, cuando no estás te extrañamos, gozo, sos corona mía. Yo dije, wow, qué fuerte, corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, ¿no? Y a veces decimos, ¿nos tenemos de esa manera? Porque fíjate que a veces ponemos cosas, bueno, nosotros siempre estamos contestando para tirar alguna cosa de chiste nosotros, pero fíjate que a veces no contestan. Entonces decís, pienso, ¿leerán? ¿No lo leerán? ¿Le importará? Bueno, si hacemos bromas siempre se contesta, pero en algo que yo, ¿estarán realmente, qué pensarán?
aunque sea un corazoncito tirá, ¿no? No un visto, ¿no? Mira si oramos y Jesús te hace un visto, después nos vemos. No, Señor, perdón. Que no nos hagan un visto, no nos gustan que nos hagan un visto. Ay, yo odio, y que no hay que odiar, pero odio al que tiene en blanco y que cuando le mandas el mensaje, tengo 3 o 4 personas y encima también de negocios y cosas, que los ponen en blanco y entonces no sabes si te lo leyó, no te lo leyó, si te lo contesta y decís, ahora me lo contestaste, o me lo contesta rápido, pero cuando ya veo que está así, porque aún ni el mensaje escuchado sabes que lo está escuchando, tengo ganas de agarrar una ametralladora y olvidarme de este versículo, pero bueno, no son hermanos en Cristo, son otros, pero igual los debo tratar, dice, como a los incrédulos, así que los tengo que tratar con más amor. Pero decís, ¿no? Esa indiferencia que hay. Entonces no podemos, porque si nos tenemos que amar, como dice acá, amados, deseados, con gozo, corona mía, dice, estad firmes, les dice, les da esa exhortación, pero al final les vuelve a decir amados. ¡Wow! Digo, ¿no? Entonces no tiene que haber esa competición o esos sentimientos en nuestros corazones. Mientras nuestras sandalias avanzan por este terreno espinoso, son bálsamos en un mundo, dice, encendido de temor y conmocionado por la ansiedad, pero nosotros no debemos, aunque transitamos en este mundo con tantas dificultades, nos tenemos los unos a los otros para ayudarnos, no para competir, sino para ser compañeros entre nosotros, ¿no? Leamos 2 de Corintios 7, 5, del 5 al 7. Y otro, a ver Alejandro, Maru lee Colosenses 4, del 10 al 11. Segunda de Corintios 7, versículos 5 al 7. Dice, porque de cierto, cuando vivíamos en Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que todos fuimos atribulados de afuera con conflictos de adentros y temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a nosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Tremendo. Yo lo leí, a ver qué iba a decir, ¿no? Y cuando lo leí, me partió. Digo, porque de cierto, dice, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Y a veces decimos, no sé, yo siempre pensé en Pablo, el super Pablo. O sea, Jesús, pero el super Pablo, ¿no? Obviamente Jesús primero, pero no era el super Pablo. Era lo mismo que Elías. Con pasiones sujetas a nuestra, además que Elías lo pusieron de ejemplo, ¿no? Pero Pablo también, porque fíjate que dice que estaba súper cansado. Dice, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Y a veces yo digo, no doy más. Mi mamá decía, tengo tantas ganas de seguir haciendo cosas, pero ya no lo voy a hacer más. Digo, ponete contenta porque vos a tu edad, con 82 años, iba a decir 81, 82 años, todavía tenés ganas de hacer cosas. Yo hice 1500 cosas, 1537 cosas, le dije. 1500, cuando digo así, como que hice muchísimo. 1537 cosas, le digo. Mi mente quiere seguir haciendo cosas, mi cuerpo no va más, y tengo menos que vos, le digo, así que vos sentite contenta, estoy re cansada, ¿no? Le digo, pero fíjate que nos creemos que nosotros solos, pero Pablo también. Dice, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos, fíjate, de dentro temores. O sea que también tuvo temores, aunque me anoté que no solamente eran temores por él, que sí, obvio, era un hombre, pero también tuvo temores. Yo puse acá, sí, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, dice Pablo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores internos, y su preocupación también era por la iglesia y por los que se le oponían a lo que creían.
Entonces eran esas las preocupaciones y los temores, más que sus propios temores. Pero obviamente había temores, era un hombre, ¿no es cierto? Que obviamente llevaba después las cosas en oración, pero sí, sentía estas cosas. No era el super Pablo, como yo siempre pensé, ¿no? Pero fíjense, dice que de dentro temores, conflictos, perdón, por afuera y dentro temores, dice, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, o sea que qué bueno que Dios les mandó a este varón para que se ve que los ayudara, ¿no? Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, dice. Porque se ve que cuando estuvo con ellos también lo ayudaron a Tito ellos, justamente le está escribiendo a los Corintios, ¿no? Esta carta. Dice, o sea que ustedes lo ayudaron a Tito y Tito vino a nosotros, dice, ¿no? Dice, en cuanto a vosotros, dice, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, tremendo, ¿no? Vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Y pensaba en Gustavo cuando recibimos la noticia, y realmente creo que nos dolió a todos. Y orábamos y oramos por él, por su salud. Y Señor, ¿qué va a pasar? Vos dijiste que vos nos vas a cuidar aún cuando seamos viejitos. Pero qué tremendo, ¿no? Y hay cosas que pienso en Gustavo, pero hay cosas que por ahí pienso en las oraciones de ustedes, que a veces también me bendicen, ¿no? Y que a veces las he escuchado. Por ejemplo, a Luz a veces la escucho decir cosas que ora por mí. O como vos cuando decías, Señor, que nunca se me hubiera ocurrido, y yo digo, Señor, sos tremendo. Que cuando pongan las agujas, ¿te acuerdas que me operaban de la vesícula, viste? Cuando le pongan las agujas, no le hagan doler. Y la última vez que yo tuve una operación, que fue que tuve que hacerme un legrado porque el embarazo, la bolsita había bebé, o sea, la bolsita estaba pero no había embrión, entonces tuvieron que hacer un raspaje, un legrado. Me pusieron la aguja en la mano y me hicieron ver las estrellas, me quedó medio colgando, me dolió, después se me puso ahí raro, me hizo ver las estrellas. Y cuando me operaron ahora de la vesícula, nada. La aguja entró, yo la empecé a mirar y dije, y no, como si le dije, gracias Señor por las oraciones de estas mujeres hermosas que el Señor pone. Y ella también a veces la veo que ora, y bueno, vos también mandas, ¿no? Tú que decís, quédate tranquila, y Ruth, y estamos orando, ¿no? Y que ustedes nos alientan, y qué lindo que es cuando justamente, ¿no? Fíjate que dice Pablo, el llanto y vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Qué bueno que es saber que un pueblo te respalda, que te ama, que te cuida, ¿no? En oración, y que si vas a tal lado o tal, sabes que ellos te están respaldando, ¿no? A veces vamos a hacer una cosa y vieron que ponemos, oren porque voy a ver el tema del gas, a ver que el Señor abra las puertas, ¿no? Y qué bueno que es estar acompañándose, ¿no? Y Colosenses 4, 10 al 11, ¿qué dice? Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos en la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Tremendo, ¿no? Porque fíjate que dice que eran sus compañeros de prisiones. Y como dijimos, ¿no? A veces pensamos que Pablo todo bomba, que tenía línea directa con el Señor, ¿no? Pero sí, tenía línea directa con el Señor, pero a veces no le iba tan bomba, ¿no? La bomba explotaba. Pero fíjate que él dice que eran sus compañeros de prisiones, ¿no? Aristarco dice, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. Y quiero recalcar acá, aunque la autora no lo recalcó, pero recuerda que el sobrino de Bernabé era Juan Marcos, Juan Marcos, como era jovencito, claro, como todo joven, yo voy, ¿no? Como yo, ¿qué hago? Yo voy, y después estoy ahí en el baile y digo,
¿para qué no he tomado esa decisión? Siempre fui así, ¿no? De chica me subo al árbol, después no me sabía bajar. Y me quería matar. Y venía la mamá de mi amigo y me decía, me bajaba. Y me bajaba. Hasta que una vez, vamos, y siempre trepada al árbol. Entonces vino, no me quiero bajar, yo la vez llamar a tu mamá. Y yo no sé cuántas veces me había bajado, yo sé que la tenía cansada. Y entonces vino y me habló con todo amor y decía, me bajó y me dijo, si no te vas a saber bajar del árbol, yo te voy a decir, no te subas más. Nunca más me subí al árbol. Así que me sirvió, ¿no? Pero soy así de que, ¡vamos! Y después, y como Pedro también, ¿no? ¡Vamos! Y después decís, ¿eh? Y dije, bueno, no, es el momento de seguir creyendo. Sigo creyendo porque me voy a ir abajo, ¿no? Entonces, somos así, ¿no? Impulsados, fíjate. Pero, ¿qué dice acá? Sus compañeros de prisiones, sus amigos y hermanos, perdón, y me fui acá estaba, ¿no? Juan Marcos era así, impulsivo, y cuando se vio en la mitad de la campaña que estaban haciendo con Pablo, se achicó, porque claro, no era fácil. Si fíjate que dice Pablo que sufrían oposiciones. Se levantaban los judíos y cuando contamos en la clase anterior todas las azotes y las cosas que tuvo, ¿no? 39 azotes tuve, una vez me dieron, 3 veces me pegaron con varas, una noche tuve naufragios, no sé cuántas, 5 veces creo que fue el que naufragó, pero una fue todo un día y una noche. Muchas cosas le pasó. Yo creo que muchas cosas en el camino. Tuvo ladrones y decís, ¿cómo? ¿Tuvo ladrones, Pablo? Sí, vivía en este mundo. ¿No? Y habrá visto todas estas cosas y Juan Marcos se achicó. Porque le habrá faltado crecimiento. Pero qué bueno que lo está nombrando acá. Porque entonces quiere decir que igual se separaron porque no se pusieron de acuerdo Pablo con Bernabé justamente. Entonces Bernabé se fue con su sobrino y él se fue con Silas, creo Pablo, ¿no? Allí. Entonces, fíjense que ellos siguieron la obra, pero no se pusieron de acuerdo. Pero a lo mejor también el Señor permitió esto para que se separen y puedan abarcar más cosas. Pero igual Pablo arregló su corazón. Porque no creo que lo nombre acá solamente, creo que lo nombra en otro lugar, que dice que lo reciban y que lo tengan en cuenta. Pero acá fíjate que dice, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido, dice, mandamientos, del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibidle. Acá, en este lugar fue justamente, que les está aconsejando que lo reciban. Si él estaría enojado, todavía no hubiera dicho eso. Pero qué bueno que Pablo obviamente no iba a dejar algo guardado en su corazón, ¿no? Sino que arregló esa situación o sanó el Señor eso y lo está recomendando, ¿no? Pero fíjense cómo habla de ellos, como sus compañeros, ¿no? De prisiones, sus amigos, hermanos, dice, que lo ayudaron y se alentaban los unos a los otros. En el versículo 11, ¿no? Y Jesús dice, llamado el justo, era otro de los compañeros, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Hermoso, ¿no? De decir, no estoy solo, estoy con el Señor obviamente, pero tengo en otros también que me apoyan, que me muestran su cuidado, ¿no? Del estar conmigo y acompañarme y hacer lo que el Señor quiere que hagamos, ¿no? En un mundo donde los seguidores de Jesús suelen sentirse sapo de otro pozo, porque te ha pasado, ¿no? Que estás en un lugar y decís, acá cero de Dios, ¿no? Y decís, ¿qué onda? ¿No? Nos sentimos como sapos de otro pozo, pero podemos acudir unos a otros, juntarnos, acá dice acurrucarnos, y podríamos decir, creo que son los mexicanos, ¿no? Que dicen apapacharnos, acurrucarnos, reírnos y meditar un momento y casi sentir el sabor a nuestro eterno hogar. Porque cuando estemos juntos allá en el cielo, obviamente que todas esas diferencias que a veces uno puede llegar a tener, pero que el Señor nos está desafiando a que nos saquemos esas cosas, dice que podamos tener, al liberarnos de eso, podamos tener ese poquito o esa, dijo las palabras exactas, poder anticiparnos a ese sabor de ese eterno hogar que vamos a tener en el cielo.
¿no? Como digo yo a veces, tocar un poquito el cielo con las manos cuando buscamos al Señor en oración. Bueno, cuando nos buscamos los unos a los otros, porque eso es lo que nos manda, ¿no? Que amemos a Él primero, que nos amemos a nosotros, porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero también nos exhorta en la palabra que nos amemos los unos a los otros, que oremos los unos por los otros, que nos soportemos a veces los unos a los otros, ¿no? Porque a veces ay, qué cabeza dura, no entiende cuando le digo esto, ¿no? Y que nos soportemos los unos a nosotros, ¿no? Así que fíjate que el Señor justamente nos manda esto, ¿no? A que nos cuidemos y no nos estemos mirando a ver qué pasa, que no. Porque cuando miraste para el otro lado, te desconcentraste, te corriste de la meta. Me ha pasado de ir manejando y mirar no sé qué cosa y en el espejo a mirarme así y bueno, tengo que ver o a estar buscando algo en la cartera y la otra vez y el auto se me va para un costado. Y entonces, cuando te empezás a desconcentrar porque miras para otro lado, como que chao, ¿no? Entonces, no nos corramos de esto, ¿no? No nos corramos de ver a quién tenemos que ver, al Señor, no entrar a mirarnos a nosotros y a compararnos y a preguntarnos por qué a este le diste esto y a mí no me lo diste, ¿no? Que nos limpiemos de estas cosas. Y a veces nos sorprendemos de este Pedro, ¿no? Como dijimos, cuando dijo, ¿y este qué? ¿No? Cuando nosotros también a veces decimos, ¿y por qué a ella sí y a mí no? ¿No? O ¿por qué a este sí y a mí no? ¿No? Pero si nos ponemos a pensar también, porque fíjate que cuando dice el último capítulo de Juan 21, ¿no? ¿Qué dice? Que lo busca si no invento cosas. No sé si es el último, me parece que es uno antes. Por eso dije que lo voy a buscar. Acá. Claro, cuando le dijo eso, en el versículo 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, ¿no? Pero ¿qué le pasó a Juan? Si nos ponemos a pensar. ¿Cuál fue el fin de Juan? Fue a una isla solo. La isla de Patmos. No me la voy a olvidar nunca, porque hay una canción del Cuarteto Amanecer que vino una vez a nuestra iglesia, de los jovencitos, los varones jovencitos, que cantaban esa canción que me encanta, y la cantan con un ritmo así, ¿no? Que cuando en la isla de Patmos un ángel se le presentó, ¿no? Y sigue cantando, me encanta, es hermosa. Pero justamente ahí se le presentó el Señor, ¿no es cierto?, para decirle a Juan que escriba, ¿no?, a los ángeles de las 7 iglesias, ¿no? Pero si te pones a pensar, dice que qué ironía, porque este Juan también se pudo haber hecho sus propias preguntas, porque lo desterraron a Patmos, o sea, lo sacaron, lo castigaron, lo mandaron fuera de su tierra, ¿no? Y él también se podría haber hecho sus propias preguntas. Y quizás se podría haber preguntado por qué él era el único de los 12 discípulos que quedaba sobre la tierra. Porque aunque yo me ría, ¿no? Y como le digo a Flor, que vuele la bomba y ya nos vamos todos al cielo, ¿no? Porque él podría haber pensado, ¿por qué no irme como los otros que ofrecieron sus vidas, dicen, martirio, y estaban a salvo, porque ya estaban en la presencia del Señor Jesucristo, ¿no? Ya estaban en la presencia ya. Dice, con su más querido amor, que era el Señor, ¿no? Y en lo que seguramente, en ese aislamiento casi insoportable, bajo el sol implacable, en una isla, ¿no? Con sus huesos doloridos, porque él ya era viejito, ¿eh? ¿No te imaginas al discípulo amado preguntándose, ¿por qué no planeaste que partiera de otra manera? ¿Qué estoy haciendo aquí? No sé qué podría haber pensado Juan, ¿no? Entonces, dice, un día impactante, dice, el Señor lo vislumbró, ¿no? Y en Apocalipsis 1, ya vamos terminando, Apocalipsis 1, 9, del 1 al 10, Apocalipsis.
1, 9 y 10. Sí, 1, 9 y 10. Sí. Dice, yo Juan, dice, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, dice, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¡Wow! ¿No? Y yo lo seguí leyendo, ya que está, dije, que decía, yo soy el alfa y la omega, y el primero y el último. Por eso cuando escuché eso otro dije, Señor, seguís hablando, ¿no? El primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Si él no hubiera ido ahí, él no hubiera podido ver esto que vio, ¿no? Tremendo. Pero él se podría haber preguntado, ¿por qué? ¿Por qué todos pudieron irse así y yo soy el único que quedé? ¿Qué va a pasar de mí? Pero el Señor lo necesitaba, ¿no? Para hacer esto. Así que fíjate, ¿no? Nos podemos maravillar con esto que el Señor hizo y lo utilizó a este Juan, ¿no? Y justamente, ¿qué pasa con lo que Jesús le dijo? ¿No? Y tómalo como algo personal, dice, de manera personal, como si te lo hubiera dicho el Señor Jesús a vos, cara a cara. Juan 21, 22. Dice, Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. O sea, que no te importe, sígueme tú, ¿no? Y esto justamente es lo que el Señor quiere hablarnos, ¿no? De nuestra fidelidad, de seguirlo, de poder animar a los demás con una profunda generosidad, de que sea recíproco los unos a los otros, ayudándonos, bendiciéndonos, amándonos, ¿no? Nos alienta el Señor a esto, sin justamente creer a otros que son superiores a nosotros mismos, ni que nosotros somos superiores a otros, ¿no? Sino que todas esas cosas, los celos, las rivalidades, todas esas cosas que puede llegar a ver y que no dejemos que aniden en el cuerpo de Cristo, sino que seamos limpios de estas cosas, ¿no? Que nosotros dejemos que justamente la sangre de Cristo nos limpie y que en nosotros pueda emanar ese aroma de Cristo. Y es tremendo porque hoy estoy estudiando otra cosa y yo decía, el aroma de Cristo. Digo, Señor, si sigo explicando no terminamos más, pero bueno, Él nos hablaba cuando éramos, dice, cuando Pablo habla, creo que es en 2 Corintios, y dice que el Señor Jesucristo nos lleva de triunfo en triunfo, ¿no? Dice que no es que nos lleva como en una, como que nos lleva a nosotros en triunfo, sino que el Señor nos llevaba, y se imaginaba Pablo cuando escribía esto, en ese desfile que dice que los soldados romanos hacían cuando ya habían ganado en la batalla y el que encabezaba era el jefe, en realidad, el comandante en jefe o el que gobernaba, mandaba en todo, ¿no? El capitán sería para nosotros, ¿no? De esa batalla y que llevaba todo su ejército atrás, ¿no? Pero dice que él se imaginaba esto y hablaba sobre esto de que Jesús nos llevaba en triunfo y que justamente dice que cuando hacían y festejaban estas cosas, y lo voy a dejar acá para no seguir, porque no era esto lo que quería hablar, o sea, no extenderme más, sino sí quiero decir esto. Dice que cuando iban en ese desfile, que los va llevando de triunfo en triunfo, dice que iban tirando incienso adelante, ¿no?
Y además dice que se iban tirando pétalos de flores, que cuando los caballos caminaban sobre estos pétalos, aplastaban las flores y hacían una mezcla de perfume, que por eso dice que nosotros emanamos el amor de Cristo. Y ese es el olor que el Señor recibe de nosotros. Y nos compara con eso, por eso es que nos lleva así como triunfo, nos lleva triunfantes. Pero ¿quién es el vencedor? El que va adelante, que es Cristo. ¡Wow! Dije yo. Señor, eso nos estás diciendo, que dejemos emanar ese aroma de Cristo. Y comparaba con eso. Por eso te digo que me lloré todo en este estudio. Pero justamente quiero acortar cosas porque si no, no nos vamos más. Entendemos justamente lo que ha hecho el Señor Jesucristo. A ver, para que no quiero inventar cosas. Sí, ya sé. Lo voy a hacer cortito. Acá nos está citando el ejemplo de cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, ¿no? Dice que se puso en la toalla, agarró cosas, le lavó los pies, le lavó a uno, a otro, a otro. Pero después, ¿qué les dijo? ¿Entendieron lo que les hice? Dice, lo que les quise demostrar es que háganse los unos a los otros. O sea, así como yo soy el que sirvo, o sea, yo soy el Señor, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy sirviendo. Pero yo te estoy sirviendo a vos, te estoy lavando los pies, le dijo a los discípulos. Y entonces quiero que eso mismo ustedes se lo hagan los unos a los otros. ¿Por qué lo hizo? Dice, para dejarles un ejemplo, para que nosotros también lo hagamos con nuestros hermanos. No es que ahora literalmente lo he visto en una Pascua, en una iglesia, donde fue tremendo, sacarse los pies y que el otro te lave. Llorábamos todos como locos. Pero se habla, sí se podría hacer literal, sería lindo, pero se habla para que, como diciendo, tenés esa compasión o tenés eso de cuidarlo al otro, ¿no? Lavarle los pies los unos a los otros. Si yo lo hice por amor a ustedes, ¿no? De sacar esas cosas, ¿no? Jesús lo hizo también con el sentido porque es el único que en realidad puede hacer, sacar esa mugre que tenemos nosotros del andar de cada día, ¿no? Sería, pero yo no lo voy a usar para eso, sino para decir que Jesús lo estaba haciendo con amor y quería que ellos lo hagan entre ellos mismos, ¿no? Y Jesús justamente le hizo esa pregunta, ¿saben ustedes por qué yo lo he hecho? Pero me gusta, dice más la traducción en la NBI, que dicen, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Dice, reflexiona en la profundidad de la pregunta de Cristo como uno de sus seguidores actuales, como si estuvieras ahí, ¿no? Y considera tu propia respuesta según el contexto inmediato de Juan 13, de justamente cuando Jesús le lavó los pies. Entonces dice, ¿entiendes lo que he hecho por ti al llamarte? Y dice 3 puntos suspensivos. Al llamarte a servir en lugar de ser servido. A llamarte a la humildad en lugar de ser arrogante. A llamarte a los pies de los demás en lugar de mirarlos desde arriba. A llamarte al camino superior de amar a tus enemigos y bendecir a los que te maldicen. A dispensar, o sea, dar gracia cuando la inclinación natural sería avergonzar y culpar, porque tendemos a eso, ¿no? En vez de dar gracia, somos de enojarnos o decir, porque usted falló en esto, ¿no? Capaz que vamos a un negocio, no, porque esto me sale mal, porque usted así, y no somos capaces de decir, bueno, está bien, sí, ¿no? Esto pasó, pero no me acuerdo qué pasó esta semana. Y me dice, disculpó, no me acuerdo ahora, pero yo le dije, bueno, no importa, suele pasar. No me acuerdo ahora, bueno, qué pasó, le dije. Y después pensé, bueno, no sé por qué lo dije. No sé, se ve que yo me estaba apretándolo. Pero se sintió mal y dije, no, pero no importa, suele pasar, ¿no? Y no somos de esa tendencia, somos de decir, me callo porque le pegaría, ¿no? Capaz. Pero el Señor no nos llama a eso, ¿no? Y dice que aún nos llamó a practicar misericordia en lugar de juicio.
Y como dije hoy, cuando pasa algo somos los primeros en decir, viste, me falló tal cosa, viste que me pasó tal cosa, viste, ¿no? En vez de estar viendo lo bueno, ¿no? Y me acuerdo que leí un libro cuando era mucho más joven, recién casada, que decía, cada vez que pienses en una persona o en algún episodio o algún evento o en algo que te sucedió, si pensás una cosa mala, pensá en 4 cosas buenas. Entonces, por ejemplo, si yo pienso en Luz, bueno, Luz cuando le escribí a Luz, Luz no me contestó, me clavó el visto y no me contestó, ¿no? Un ejemplo. Entonces digo, qué mala esta Luz. Entonces tengo que pensar 4 cosas buenas. Qué buena esta Luz, porque estará ocupada y por eso no puede contestarme. Pero qué bueno, porque cuando yo estoy triste, Luz me suele decir cosas al corazón que el Señor la usa y me sana. Y qué bueno porque Luz es servicial. Y qué bueno, ¿no? Y pensar cosas buenas. Porque después de todo, el Señor Jesús nos manda a pensar en todo lo bueno. Y a veces estoy en el día, estoy enojada por algo, y ahí el Señor me dice, te dije, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, si hay algo de virtud, alguna en esto pensar, y otras cosas más, dice, ¿no? En todo lo puro, todo lo amable, todo, algo de buen nombre, ¿no? En todo lo honesto, en esto pensado, ¿no? Y también nos dice, y si quieres hablar por el lado en eso, en la mente, pero si quieres hablar en el espíritu, y bueno, pensá si tenés gozo, si tenés amor, si tenés paz, bondad, benignidad, ¿no? Mansedumbre, templanza. No, en este momento no tengo templanza, no, pero tengo que pensar en eso. Y tengo que rendirme a los pies de Jesús y decirle, Señor, pon el fruto del espíritu en mí, ¿no? Pero fíjate, dice, te llamé a practicar misericordia en lugar de juicio. Ahora, el último, considera la sabiduría multiforme de Jesús y el favor que ha hecho a sus seguidores. Deja marinar la pregunta. ¿Qué hacemos marinar? Es poner una carne, ¿no? A que tome gusto. Entonces deja marinar la pregunta un momento y luego escribe tu respuesta. Pero no vamos a poder escribir, pero yo quiero que pongas tu nombre como a mí me tocó poner mi nombre. Dice, cuando Jesús le dijo, ¿entiendes lo que he hecho por ti? O ¿entiendes lo que he hecho por ustedes? ¿No? Les dijo Jesús cuando le lavó los pies. Entonces, ¿entiendes lo que he hecho por ti? Pone tu nombre. Yo dije, Ruth. ¿Entiendes lo que he hecho por ti, Ruth? Vos ponete, ¿entiendes lo que he hecho por ti, Alejandro? ¿Entiendes lo que he hecho por ti, Luz? Dice el Señor ahora. ¿Entiendes lo que he hecho por ti, Marina? Y dice, lo más probable es que haya personas con las que tiendes a competir y otras con las que te ves en una competencia forzada cuando los demás te comparan con ellas. Yo recuerdo en un tiempo, y voy a parar ahí, que mi mamá siempre decía, que después tuve que pedirle al Señor que me sane, no, a Ruth, éramos chicas, no, a Ruth no le molesta, porque éramos muy pegadas con mi hermana. Entonces mi hermana siempre era rápida para pensar y yo era como que tenía que tomar mi tiempo. Siempre pensando que era media tonta por eso que tenía que pensar. No, era que tenía que pensar. Después me dijeron de muchos años, digo, pero mal, soy tonta. No, digo, no, me dijeron, no, sos una persona que necesita tiempo para pensar, por tus características, como te hizo el Señor. Entonces, no era tonta, dije. Entonces, por ahí ponía 2 cosas y 2 remeras. Entonces, mi hermana veía, ¿quién está? Y yo miraba hasta que comparaba qué quería y le miraba el dibujito y el color y el borde, qué sé yo, por ahí el bordecito así calado. Y claro, miraba y ella me ganaba siempre. Entonces yo pensaba que yo era tonta, ¿no? Y se me hacían sentir eso. Entonces mi mamá siempre decía, no, pero a Ruth no le molesta. Hasta que un momento reaccioné y dije, a mí sí me molesta. Sí me molesta esto. Y tuve que sacarlo afuera y tuve que pedirle al Señor perdón, ¿no? Pero el Señor, saname, porque a mí sí me molestaba. Me molestaba cuando me decían, mira a tu hermana tal cosa, ¿no? Porque yo por ahí era más tranquila para todo. José a veces dice, sos tan tranquila, te veo así sentada, y estamos charlando, y vos pasa la hora, y dice, y te tengo que decir, son las 8, anda a cocinar. Y yo, son las 8, tengo que salir corriendo. Entonces como que siempre, pero es mi forma de ser. Ahora, si los dos fuéramos cohetes, los dos chocaríamos.
Entonces uno es más tranquilo y el otro es más cohete, ¿no? Para hacer las cosas. Entonces yo digo, pero esas comparaciones, fíjate, dice, a veces te duele o eso de competir, dice, contra otras, dice, con las que te ves en una competencia forzada cuando los demás te comparan con ellas. Entonces yo tuve que decir, no, yo no quiero jugar a la competición. Pero tampoco quería caer a veces en la competición porque me sentía tan inferior que no tenía ni fuerzas para competir con otro. Pero se ve que adentro igual estaba eso. Mira todo lo que tuve que pensar. Y lo pensé, o sea, mucho más tiempo antes que el Señor fue sanando, pero me llevó a todo esto. Dije, wow, Señor. Pero a veces somos impulsados por otros porque nos comparan. Y sin querer nos vamos metiendo en la carrera. Ay, como que, bueno, este hace, pero yo hago, ¿no? Y no, pará. Dice, a los espectadores les encanta la competencia. Dice, así que le echan fuego al enfrentamiento. Y me ha pasado tener personas al lado así, pero viste, y hacen cosas como para competir, ¿no? Y yo no me engancho, ¿no? A veces José te dice, sí, porque Florencia lo hizo más rico. Y yo, fuiste muerto porque con mi hija no compito. Chao, ¿viste? Y es verdad, ¿cómo voy a competir con mi hija? Me encanta que lo haga mejor que yo. Siempre le digo, siempre tiene que ser mejor que yo. Los hijos sí tienen que ser mejor que nosotros, un escalón más arriba y alcanzar más cosas, ¿no es cierto? Dice, porque le echan fuego al enfrentamiento. Dice, no les des el gusto. Habla con Jesús y pídele que te ayude a identificar los disparadores. No es que yo pensaba, ¿por qué me sentía así? Y entonces tuve que hacer todo, dejarle al Señor que me haga una sanidad. Pero el Espíritu me llevaba y me hacía pensar, no, vos no sos tonta. Vos necesitas tiempo para pensar las cosas. Entonces, cuando vos te ves así, decís, necesito pensarlo. Bueno, lo voy a pensar. Y ahí vos lo pensás. Entonces vos de ahí tomas la decisión. Pero me tenía que llevar a analizar y aún decirle al Señor que sane mi corazón de pensar estas cosas y no entrar tampoco en esas competiciones. Tengo que ver, identificar las disparadores. Pero decir, Espíritu Santo, haceme ver qué es lo que me hace sentir así. Y haceme libre, ¿no? Dice que te libre de la tentación de entrar a competir y que te dé el poder de persistir en victoria. Incluso si los demás siguen compitiendo. O sea, que aunque vos tengas al otro que se esté matando, decís, a mí me resbala, yo estoy segura, Jesús me ama, Jesús ya me sanó, yo sé quién soy en Jesús, no me tiene que mover ni un pelo. Pero a veces parece que adentro se sacude, ¿no? El interior. Pero no tiene que pasar eso, ¿no? Dice, pídele que reemplace todo eso que sentís, que a veces toda envidia dice que tengas por otra persona con una apreciación, como dijimos hoy, y afecto, pero genuino. No como diciendo para quedar bien, che, qué bien. No, que sea genuino. Porque ahí quiere decir que Jesús te sanó. Tal vez nadie en el Nuevo Testamento pasó una prueba más difícil diciendo, ¿y yo qué? Porque hasta ahora dijimos que del otro, ¿no? Que, como Pedro, ¿y con este qué? ¿No? Ketty, decíamos nosotros. Pero Jesús no le dijo así. ¿Y a vos qué? ¿No? ¿A vos qué, Pedro? Pero, ¿pudimos ver alguna pregunta, ¿y yo qué? Por ejemplo, como Juan el Bautista. Fue el precursor de Jesús y era su pariente de sangre. Juan había bautizado a Jesús y enviado a sus propios discípulos a seguirlo a él. Sin embargo, Jesús no apareció a rescatarlo de la prisión. Yo a veces me pienso eso. Cuando lo leo dije, pero Señor, ¿por qué no lo sacaste de esa? ¿Por qué quedó hasta que, bueno, no sé, la soberanía de Dios siempre pienso, pero a veces mi corazón piensa esas cosas. No apareció para rescatarlo de la prisión. Estaba haciendo señales y milagros maravillosos en otra parte. Sobre Juan, Jesús dijo, en verdad os digo, que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Mateo 11:11. Pero no impidió que lo decapitaran. ¿Acaso a Jesús no le importaba? Me hizo llorar. ¿Acaso a Jesús no le importaba? Si era su primo. Pero Mateo 14:13a dice, nos cuenta
Dice, al oír esto, porque ahí vinieron con la noticia a Jesús, dice, y fíjate que ese detalle yo no le había prestado atención, dice, y al oír esto Jesús se retiró de allí en una barca solo a un lugar desierto. Ahora seguramente Juan sabe por qué no recibió la intervención milagrosa que otros tuvieron, otros discípulos, ¿no? Que otros tuvieron. Y Romanos 8:18 se ha transformado en su realidad viva. ¿Te imaginas el reencuentro? Si quieres buscarlo, búscalo. Romanos 8:18. Dice, ¿te imaginas el reencuentro entre Jesús y Juan en el cielo? Wow. Dije, Señor, dio su vida por vos. Porque no se retractó, porque siguió diciendo, eso está mal. Le dijo al rey, y eso está mal, y eso está mal. Y por eso lo metieron preso, y le cortaron la cabeza, y se lo sirvieron una fuente de plata a la caprichosa esta, ¿no? ¿Y qué dice Romanos 8:18? Sí. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tremendo. O sea que si estamos pasando por diferentes pruebas, y yo creo que cada uno tenemos nuestras pruebas, nuestras dificultades, pero fíjate que no tiene comparación con lo que vamos a recibir en el cielo, ¿no? Entonces nos dice, ¿te imaginas ese reencuentro entre Jesús y Juan? Es imposible imaginar que al mirar atrás dijera, si tuviera que hacerlo otra vez, quisiera haber sido otra persona. Es más fácil imaginar a un hombre que se había vestido de piel de camello y comido una dieta de langostas, cantando 1000 cabezas para celebrar a mi libertador. Confía en Jesús. Cuando todos los demás parezcan estar recibiendo un milagro, y eso le decía al Señor el otro día, está recibiendo un milagro, dice, menos tú. Cuando te sientas abandonado, pero aún así permaneces fiel, tú eres el milagro. Y yo pensaba, me duele mucho la rodilla. ¿No me querés sanarle de la rodilla? Señor, si le dijiste a muchos, ¿qué quieres que te haga? Y se los hiciste. Pero pensaba, ¿y si no querés hacerlo? Pero después una voz interior, que sé que es el Señor, el milagro es que estés caminando. Que aunque me duele la rodilla y me pasó y me senté en la rueda, todo con la silla de ruedas, ¿recuerdan que conté todo eso? Pero aún así, el milagro, dije yo, pensé, ¿no? En ese momento, es justamente que esté caminando. Qué bueno que es nuestro Señor, ¿no? Qué bueno que es el Señor. Mas tú, dice, nos alienta con esta palabra, mas tú en Mateo 6:6, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. No importa lo que tengan los demás que tú no tengas. Nadie puede tener más de Jesús que vos. Nadie puede tener más acceso a Dios que vos. Nadie es más amado ni valorado que vos. Nadie puede adorarlo más a Jesús que vos. Así que disfrútalo a el Señor. Saborea más de sus palabras. Confía más en Él. Cantale a Él. O recibí más de su calidez y de su consuelo. Y el Señor nos dice en Lucas que si nosotros siendo malos padres sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, qué mejor que Él, que es el Padre perfecto, ¿no? Nos dará al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque realmente hablaste a mi corazón. Gracias, Señor, porque me hiciste pensar en tantas cosas. No sé si era para hacerlo en 2 veces, para poder pensar bien, pero realmente, Señor, te alabamos y te bendecimos, como dije desde el principio, por exhortarnos, por hablarnos cuando nos equivocamos, porque a veces queremos tirar la toalla y decir, estamos cansados. Veremos cuántos de tus hijos han estado cansados y aún, Señor, fueron fortalecidos y fueron cuidados por ti. Y aún, Señor, otros se encargaban de abrazarlos, de contenerlos, como dijo Pablo, compañeros de prisiones. Gracias, Señor, gracias porque
tenemos este cuerpo en Cristo Jesús, que conformamos el cuerpo en Cristo Jesús, y nuestros hermanos aún son de bendición para nuestras vidas, porque cuando estamos en dificultades podemos decir: oren por mí, y se ora, sentimos tu mover y tu poder moviéndose en medio nuestro, porque las oraciones se sienten. Gracias, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, porque quieres enseñarnos estas cosas. Y aquí viene la pregunta, Señor: ¿cuánto más? ¿Cuánto más querés hacernos o querés darnos de tu presencia? ¿Cuánto más? Era la última pregunta del estudio. ¿Cuánto más? ¿Dónde está tu corazón?, decías. Pero en esta era, ¿cuánto más? Si vos estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si vos nos amás, y nos llamas a ser mejores, y que no nos desviemos, que te miremos a vos, porque cuando desviamos un poquito, vemos lo demás y nos lastimamos a nosotros mismos. Gracias, Señor, por amarnos, por consolarnos, por justamente pertenecer a esta familia preciosa que nos has dado en Cristo Jesús, el tenernos los unos a los otros. Gracias, Señor. Que tú estés sanando cada área de nuestros corazones, de nuestros pensamientos. Señor, gracias, porque el Espíritu Santo no deja nada de nuestro corazón y de nuestra vida sin sanar, sin encontrar en lo más profundo, porque dice que aún cosas que ni sabemos nosotros, Él las capta, las ve, Él aún intercede por nosotros delante de ti con gemidos indecibles. Pero aún, Señor, tú lo mandas para que Él sane nuestro corazón de aquellas cosas que nos han dolido, o palabras que nos han dicho, o cosas que a veces pensamos: ¿por qué no lo he recibido? Pero, Señor, tú tienes un trato para con cada uno de nosotros, así como lo tuviste con Pedro, Señor, así como lo tuviste con Juan, así como lo tuviste con cuántos de tus hijos, escritos aquí, Señor, en esta palabra preciosa que nos has dejado. Y que así como en el libro de los Hechos, Señor, que no tiene fin, porque seguimos escribiendo esta historia, cada uno de nosotros, Señor, con nuestro diario vivir, y que podamos tener ese perfume, como decíamos hoy, ese aroma donde el incienso iba adelante, Señor. Vos vas delante nuestro y nosotros detrás tuyo, Señor, caminando, y que llevemos ese aroma de esos pétalos con el incienso que va subiendo. Que seamos eso, ese perfume agradable delante de ti, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Gracias por redarguirnos en este tiempo, pero sé que lo haces por amor y porque querés que seamos mejores cada día, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.